Nosotros los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no podemos vivir como Dios quiere si no creemos que Él va a cumplir las promesas que nos ha hecho. Si no le estamos creyendo a sus promesas, no vamos a vivir como Él quiere que vivamos. Las promesas, vengan de quien vengan, pero en este caso de Dios, a nosotros nos dan esperanza. Nos dan esperanza y nos motivan a hacer lo que hacemos. Todo lo que hacemos es porque estamos esperando algo. Pero hay algo bien importante. Estamos hablando de vivir en las promesas de Dios. Tú no puedes vivir en las promesas de Dios si no tienes a Dios. Es lo básico. Si yo no tengo a Dios, no puedo vivir en Él. Cuando Sandra y yo nos casamos, no queríamos saber nada de Dios. Dios no existía en nuestra vida. Nuestra fe no era nada, no significaba nada. En noviembre vamos a cumplir 47 años de casados. Y quiero decirles que durante ese tiempo, durante cuando nos casamos, no sé ustedes, pero nosotros nunca hablamos de si íbamos a tener hijos y tampoco de cuántos hijos íbamos a tener. Simplemente nos casamos. Entonces nació Suitenia, luego nació Merfran, ¿verdad? Y tuvimos un tercer embarazo, pero por razones de incompatibilidad sanguínea fue abortado, o sea, perdimos el bebé. Así que cuando perdimos ese bebé, decidimos que ya no íbamos a tener más hijos. Incluso esa decisión se vio reforzada con una expresión que yo escuché de un ecólogo que dijo que la pareja que tenía más de 2 hijos o era un ignorante o era un egoísta, porque estaríamos destruyendo el planeta con más gente de lo que el planeta podía resistir. Y yo, que era forestal y era ecólogo y era humanista, no creía en Dios ni nada de ese tipo de cosas, dije, yo no quiero ser ni egoísta, ni quiero ser tampoco ignorante. Sandra y yo siempre hemos leído bastante, leímos muchos libros, pero honestamente jamás de manera intencional leímos ningún libro con respecto a la crianza de los hijos. ¿Ah? Simplemente los estábamos criando a lo que saliera. ¿Ah? Bien, su comida, su ropa, su escuela, tratamos que fuera una buena escuela, pero no teníamos un norte para donde queríamos criar a nuestros hijos. La primera literatura, los primeros libros que nosotros leímos de manera intencional sobre la crianza de los niños fue cuando confiamos en Jesucristo. Y eso fue en 1986. Suitenia tenía 8 años y Merfran tenía 5. Ahí aprendimos inclusive cómo Dios percibe, cómo Dios valora los hijos. Valora a los hijos. Y lo aprendimos leyendo un salmo, Salmo 127, verso 3, que dice, los hijos son una herencia del Señor. Los hijos son herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Digo, wow, así lo ve Dios. Así que al saber eso, Sandra y yo le dimos gracias a Dios por los 2 hijos que nos había dado. Y Dios nos bendijo con 2 hijos más, con Rebeca y con Samuel. Y ahora tenemos 4. Entendimos en esas épocas lo importante que es criar a los hijos orientados en los principios de Dios, en los valores de Dios, conforme a sus parámetros como están en las Sagradas Escrituras. Dios le promete a todos los padres, que se atreven a obedecerle, a seguirle sus mandamientos, les promete que Él los va a ayudar. Le promete, hay muchas promesas para eso. Y una promesa de Dios es algo que nosotros podemos estar seguros que se va a cumplir porque Dios dice en su palabra que ninguna de sus promesas nunca ha caído al suelo sin que se cumpla. Dios, yo le puedo fallar a mi esposa, ella me puede fallar a mí, pero las promesas de Dios nunca fallan.
Hay personas que afirman, estudiosos que afirman que los proverbios no son promesas, que los proverbios son más que todo consejos para vivir. Pero cuando leímos con Sandra el Proverbios 22:6 y lo analizamos ese verso, nosotros visualizamos a Suitenia y a Melfran, ya mayores, y los visualizamos viendo a nuestros hijos viviendo conforme a lo que Dios mandaba, si nosotros hacíamos algo al respecto. Y eso está en Proverbios 22, el verso 6, que dice, instruye al niño en su camino, instrúyelo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Para nosotros eso fue como una promesa. Siempre lo hemos visto como una promesa. Yo he tomado eso y me he aferrado a eso por años. Y le puedo decir, yo he fallado mucho en la parte que me corresponde. He fallado no cumpliendo la premisa que tiene esa promesa. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios ha estado con nosotros, con Sandra y conmigo, siempre. Así que si nuestros hijos hoy están viviendo conforme a lo que Dios manda, a lo que Dios quiere, no es ningún mérito ni de Sandra ni mío, es por la gracia de Dios. Porque si nosotros no somos fieles, Él sí es fiel, ¿no? Como explicábamos el domingo, en la reunión todas las promesas vienen con una premisa o con una condición. Y damos el ejemplo de Juan 3:16. Para los que no vinieron, Juan 3:16 es una promesa. La promesa es vida eterna. Dios nos promete vida eterna. Y la condición o la premisa es, hey, cree en Él. El que cree en mí tiene vida eterna. Nosotros no podemos reclamarle a Dios una promesa, empezando por esa, si nosotros no hacemos verdad en nuestra vida la premisa o la condición. Si yo no creo en Jesucristo, no le puedo decir, tienes que darme vida eterna. Él dice, no, antes de darte vida eterna, tienes que poner tu fe en Jesucristo. En Proverbios 22:6 yo veo la promesa en que mis hijos no se van a apartar del camino. Yo lo veo eso como una promesa. Y veo como la condición para eso que yo de manera intencional los instruya en su camino. Y si yo soy intencional instruyéndolos, Dios me va a hacer que eso sea una realidad. En la NBI dice, instruye al niño en el camino correcto. Instrúyelo en el camino correcto. Y aún en la vejez no lo abandonará. No lo abandonará. Les digo, nosotros con Sandra le creímos eso, casi diría a la letra. Le creímos que si instruíamos a Suitenia y a Melfran, solo teníamos dos cuando llegamos a Jesucristo, si lo instruíamos como Dios quería que lo hiciéramos, iban a llegar a los 70 años y se iban a mantener firmes en la palabra de Dios, en su camino. Eso era lo que nosotros le estábamos creyendo a Dios. Y yo les digo, hoy es mucho más importante, yo creo que lo veo más importante o más duro hoy saber cómo está el mundo para que nosotros seamos intencionales en instruir a nuestros hijos. Pero así, intencionales. La sociedad está hecha una perdición. Ya no sabemos qué cosas podemos esperar. Y les voy a decir, así como están las cosas allá afuera, yo no creo que haya alguien aquí que diga que las cosas pueden mejorar. No lo creo. El mundo va cada vez peor y peor. Y cada vez que ustedes y yo salimos a la calle, cada vez que nuestros hijos salen a la calle, queda en evidencia si nosotros estamos firmes en los principios o no estamos firmes. Qué tan maduros somos como cristianos, qué tan maduros están nuestros hijos, qué tan bien entrenados están nuestros hijos como para que salgan a la calle, vayan al colegio, vayan a la escuela, vayan al colmado, vayan a donde vayan y se mantengan firmes en la palabra. Por eso es importante que nosotros sepamos la palabra, saber los principios, para podérselos transmitir a nuestros hijos. Si ustedes y yo no tenemos una buena base, un buen cimiento, viene la tormenta, viene la crisis y nos vamos a venir abajo.
el mundo nos va a destruir. Todos los padres que estamos aquí, todos, sin excepción alguna, hemos enfrentado crisis con los hijos. Algunas de las crisis podría yo decir que fueron evitables si nosotros hubiéramos sido más intencionales en la instrucción de los hijos. Otras son inevitables porque el mundo es terrible, los arrastra, los engaña. Satanás está ahí para destruirlos. ¿Ah? Así que cuando yo pienso en nosotros hoy, pienso en que nosotros deberíamos hacernos preguntas para ver cómo estamos nosotros. ¿Cómo estamos con respecto a lo que estamos haciendo o vamos a hacer con nuestros hijos? Preguntas como, número uno, ¿qué puedo hacer para que mis hijos, pero en verdad, abracen los valores de Dios? ¿Qué puedo hacer para que mis hijos agarren los valores de Dios y los hagan propios? Muchos creemos que nuestros hijos van a creer en Dios porque nosotros creemos en Dios. Y no es cierto. Nuestros hijos no van a tener vida eterna por nuestra fe. Cada uno de nuestros hijos tiene que tener su propia fe. Otra pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para preparar a mis hijos para resistir las tentaciones que están allá afuera, de la puerta para afuera y aún dentro de la casa? ¿Qué puedo hacer yo para preparar a mis hijos, que estén listos para enfrentar esas tentaciones, para resistirlas? Una tercera pregunta es, ¿cómo puedo enseñarles yo? ¿Cómo puedo enseñarles que existe el bien y el mal? Que lo distingan, esto es malo, esto es bueno, y que decidan. ¿Cómo puedo yo instruirlos para que decidan a escoger lo bueno? ¿Cómo puedo hacerlo? Otra pregunta es, ¿cómo puedo enseñarles a amar la justicia, lo que es justo a los ojos de Dios, y aborrecer el pecado, a odiar el pecado? ¿Cómo puedo enseñarles eso a mis hijos yo? Y otra, ¿cómo le enseño yo a mis hijos a valorar el matrimonio, a valorar esa unión que Dios quiere que haya entre un hombre y una mujer cuando llega el momento de casarse? ¿Cómo le enseño yo a los hijos que están solteros, adolescentes, a que esperen en Dios? Que Dios les va a dar el compañero o compañera para el resto de su vida. Que Dios tiene algo preparado para ellos. Yo les digo, estas son preguntas que se responden. Y ustedes lo ven, estas preguntas se pueden responder si nosotros cumplimos con nuestra parte que está ahí en Proverbios 22:6. Dice el proverbio, instruye al niño en el camino correcto y en su vejez no lo abandonará. Instrúyelo. La premisa esta, previo a la promesa de que no va a abandonar su camino, no es para el gobierno. No es ni siquiera para la iglesia, es para los papás. Nosotros somos los responsables, los primeros responsables de la instrucción de los hijos. Dios quiere que hagas tu parte. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Y Dios dice, tú haz tu parte y déjame los resultados a mí. Yo soy responsable de los resultados si tú estás haciendo tu parte. ¿Cómo cumplimos nuestra parte? O sea, ¿cómo cumplimos la parte de instruir a nuestros hijos? Hay que actuar. Hay acciones que son inevitables, ineludibles. Hay acciones que tenemos que hacer. El que no las hace va a ver a su hijo quebrarse la cara. Y la primera es, sé ejemplo. El ejemplo. Wow, hay un verso que le escribe Pablo a Tito y le dice en el verso 7 del capítulo 2, y le dice, y tómalo de manera personal con respecto a tu relación con tus hijos, con tu familia. Y le dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos. Sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Todo tipo de buenas acciones. Y dice que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu instrucción, de tu enseñanza. Que todo lo que hagas refleje esa integridad y esa seriedad de tu enseñanza.
Si hay algo que nosotros no podemos evitar es que no hay un sistema de instruir los hijos donde nosotros no tengamos que hacer compromisos personales. Muchos quisiéramos arreglar a los hijos sin que nosotros tengamos que cambiar. Yo seguir el mismo y que el hijo se arregle o la hija se arregle. Eso no puede ser. No puede ser. Usted y yo somos personas que vivimos una vida integral. No puedo ser un buen padre si no soy un buen esposo. No puedes ser una buena madre si no eres una buena esposa. No puedes ser un buen padre si no tienes una vida disciplinada, ordenada, si no tienes dominio propio. No puedes. No puedes ser un buen ejemplo para tus hijos si no eres un buen ejemplo para todos los que te rodean, en el barrio, en el trabajo. Personas para cristianos y no cristianos, que a veces nosotros creemos que solo tenemos que ser buen ejemplo para los de la iglesia, los creyentes. No, es para todo el mundo. No puedes andar bien en una área. Yo soy un buen trabajador, a mí me dan medallas en mi trabajo. Y en otra andar mal. No puede ser. Incluso tener éxito en muchas áreas, en el trabajo, en la calle, con los amigos, no te hace un buen padre. No te hace un buen padre. Así que para cumplir nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos, debemos ser los primeros en andar en el camino. Yo no puedo enseñarle a mis hijos el camino, instruirlo en el camino, si yo no ando en el camino. No puedo, yo tengo que ser el ejemplo para mis hijos. Así que todos los cambios tienen que empezar por mi persona. Yo mismo soy el primero que tengo que arrepentirme de las cosas que no hago bien. Y yo te aseguro que si tú cambias, los cambios de tus hijos van a venir después. Porque Dios dice, instrúyelo, sé ejemplo y déjame los resultados a mí. ¿Quieres que tus hijos sean responsables? Tú tienes que ser responsable. ¿Quieres que tus hijos respeten la autoridad? Respétala tú. El otro día cometí un súper error. Iba con mi esposa y con mi hija, con Rebeca, y me acordé que necesitábamos comprar servilletas para la iglesia. Y me metí ahí por la Betancourt y me pasé de donde están las almacenes América, que ahí las compramos porque solo ahí las venden las que nosotros usamos. Me pasé y dar una vuelta por allá, por el otro lado, y dije, no, me voy a estacionar aquí. Me estacioné. Y me dice Rebeca, no, papá, aquí no se puede estacionar, esta es una avenida. Solo un momentito. Y me estacioné, me bajé el vehículo y fui, compré, vine con la caja. ¡Bum! Cuando llegué al vehículo, las caras de Suitenia, de Rebeca y de Sandra eran más grandes que esa pantalla. Y dije, wow, qué metida de pata. Qué metida de pata. Yo tengo que ser el primero. Si yo quiero enseñarles respeto a la autoridad, yo debo ser el primero en respetarla. Sean civiles o militares. En el trabajo, a los jefes. En la iglesia, a los líderes. Si no lo hacemos nosotros, ellos se van a sentir en libertad de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. No podemos demandarles algo que nosotros no estamos haciendo. Si no estás haciendo las cosas de la manera correcta, si no lo estoy haciendo de la manera correcta, yo tengo que cambiar. Si no, de nuevo vamos a ver a nuestros hijos quebrarse la cara. Quebrarse la cara. Les va a ir mal en la vida por culpa nuestra. Somos los responsables. Instrúyenlo en el camino. Y saben una cosa, nuestros hijos, si quieren pregúntenle a Suitenia y a Samuel o a Merfa que están aquí, le ponen más atención a nuestros errores que a un error que a las 99 cosas buenas que hicimos. Se van a acordar más. ¿Se acuerdan cuando aquellas cosas? ¿Se acuerdan cuando? ¡Ey! ¡Qué buena memoria! Buena memoria. Increíble. Se acuerdan más de las cosas. ¿Sí? Los hijos inclusive tienen
una capacidad psicológica increíble. ¿Saben? Cuando nosotros estamos fingiendo que somos hipócritas. Mi papá cree que... Ellos perciben bien. Inclusive cuando nosotros tenemos un tipo de comportamiento con los hermanos y otro tipo de comportamiento con la gente en el supermercado. Con el que me vende, el que me recibe, a quien le voy a pagar. Aquí digo gracias, allá digo no. Yo estoy pagando. Los hijos lo ven todo eso. Cuando nosotros escogemos con quién hacer las cosas bien y con quién no. Una segunda acción es instruirlos. Tienes que instruirlos. ¿Sabes qué? Las fallas en la vida de tus hijos, inclusive las fallas en tu vida, es por falta de instrucción, por falta de conocimiento. En otras palabras, por ignorancia. Hacemos mal las cosas por ignorantes que somos. Hay un verso en el Proverbios 1, el verso 22, que hace 3 preguntas. Este verso tiene 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos, sin experiencia, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo? La segunda pregunta es, ¿hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? Y la tercera pregunta es, ¿hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Wow, estas 3 preguntas en un solo verso. ¿Y saben qué? Junta 3 cosas que son comunes en la vida de nuestros hijos y en muchos de nosotros son comunes también. Es común la falta de experiencia, la ignorancia. No nos gusta reconocer que no sabemos algo, pero somos ignorantes en muchas cosas. La insolencia es, alguien insolente es alguien orgulloso, alguien soberbio. Inclusive en el diccionario dice alguien desvergonzado. Es parte de nuestra vida. Y alguien necio es alguien que es estúpido, simple. Y esas 3 cosas forman parte de nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿quién de nosotros quiere criar a un hijo con esas características? Yo creo que nadie. Tal vez otra pregunta es, ¿quién de los que estamos aquí cree o sabe que está criando un hijo con esas características? Ignorante, orgulloso, soberbio, necio. ¿Saben qué? El necio se vuelve necio con la ayuda de las personas que tiene a su alrededor. El necio se vuelve necio con los que estamos alrededor. Y de manera natural, los que estamos alrededor de nuestros hijos, somos nosotros los padres. Y muchos de nosotros alimentamos la necedad de los hijos de muchísimas maneras. Por ejemplo, hoy muchos padres alimentan esa necedad cuando no tienen una posición bíblica clara sobre muchas de las cosas que están ocurriendo allá afuera. Por ejemplo, tu hijo va a la escuela y hay la famosa ideología de género, a donde Franjulito dice que él quiere ser Franjulita. Carlito, ya no me llamen Carlitos, ahora llámenme Marillita. ¿Cuál es tu posición como padre? Tenemos que tener una posición clara, bíblica, sobre todas las cosas que están ocurriendo allá afuera. Bien claro. Nosotros alimentamos también la necesidad de los hijos cuando somos permisivos. La palabra aquí más famosa en dominicana es apoyadores. Cuando somos apoyadores. Apoyadores, por ejemplo, en el uso del tiempo. Cuando a los hijos los dejamos en la casa, no hacer nada. Que ni siquiera levanten el plato en que comen. Que si se comieron un dulce, tiran el papel al suelo en la casa. No digamos en la calle. Y lo vemos y lo dejamos.
O cuando llega a la casa y se olvida que hay tareas. O cuando le permitimos que haga lo que quiera con los dispositivos a su alcance. Teléfono, tablet, televisor, computadora, lo que tenga a la mano. Y aquí en esta cosa, hoy, cabe mucho el ejemplo y la instrucción. Porque muchos de los padres son un mal ejemplo en el uso de los dispositivos. Somos mal ejemplo. Nosotros no tenemos un límite para el uso de los dispositivos. Ni para nosotros, entonces no se lo podemos dar a los hijos. O momentos en que no debe haber dispositivos. Hay momentos en que no debe haber un dispositivo. Y les voy a decir, es triste, pero en mi casa inclusive pasa eso. Estamos sentados a la mesa, pero cada uno tiene el teléfono al lado. No debería estar ahí el teléfono siquiera. Por si me llaman. Por si suena, ¿qué sería? ¿No? Un nuevo WhatsApp. Tenemos que eliminar el uso de los dispositivos en ciertos momentos. ¿Ah? Y tenemos que ser firmes con nuestras decisiones. Y les puedo decir, hay niños, hay hijos nuestros que si le quitas el teléfono, le quitas la tablet, le quitas cualquier cosa, ¡ah! Patalea y grita y hace cualquier cosa. Ey, si tú le dijiste no, mantente firme. Es tu decisión. Ustedes son los padres. Ustedes son los padres. Manténganse firmes. Ustedes son la autoridad de la casa. Otra de las cosas es cuando nosotros somos permisivos, cuando nos dejamos ver en la televisión lo que salga en la televisión. No importa, no hay un límite para programas de la televisión. Y en la televisión está lleno de cosas basuras, horribles. Somos permisivos con el corito que tienen. ¿Qué amigos les vamos a permitir a los hijos? ¿Cuál va a ser su código de moral? Los necios no tienen código de moral. ¿En qué los vamos a instruir? Porque hay que instruirlos. Tenemos que instruirlos en las cosas básicas, las cosas importantes de la vida. Por ejemplo, de entrada, el valor de la vida. Tus hijos, y empezando por nosotros, ¿verdad? Debemos tener una posición clara con respecto al valor de la vida, no al aborto. No al aborto. Y hay que enseñárselo a los hijos, no al aborto. Y como les decía, el respeto a la autoridad, cualquiera que sea, que no me está viendo, está de espaldas, no. Cosas prácticas, hay que instruir a los hijos. Los hijos no nacen sabiendo cómo manejar el dinero, las finanzas. El problema es que nosotros somos mal ejemplo en las finanzas. Nosotros le tenemos miedo a palabras como presupuesto. No queremos hablar de presupuesto. No queremos que alguien me diga, no gastes aquí o no gastes allá. Que no le tengan miedo a la palabra generosidad. Inclusive una palabra que le tienen pánico los creyentes, a la palabra diezmo. ¡Ey! Señale cosas como el valor del matrimonio mismo. El matrimonio tiene un valor para Dios. Por lo tanto, tenemos que enseñarles a que puedan decidir con quién se van a casar. No es que con cualquier veleta que pasó por ahí en la calle. No. ¿Con quién se van a casar? Enseñarle a nuestros hijos también el valor del trabajo honesto. El que no trabaja y que no coma, dice la Biblia. Enseñarles eso. ¿Cómo se van a ganar la vida? Los hijos tienen que saber cómo se ganan la vida. Nuestros hijos no deben estar esperando en que nosotros los vamos a mantener hasta que nos muramos nosotros.
Tiene que aprender a mantenerse. Y hay dos cosas importantísimas, que los hijos tienen que saber mientras están en la casa. Y son dos cosas que tienen que llevárselas cuando salgan de la casa porque se casaron o porque se mudaron de ciudad, porque fueron a estudiar, pero tienen que saberlas. Son dos cosas y la primera es ¿a dónde pasarán su eternidad? Tenemos que estar seguros nosotros que nuestros hijos antes de que salgan por esa puerta sepan a dónde van a pasar su eternidad. Nuestros hijos tienen que saber que Jesucristo pagó por todos sus pecados. No esperes que alguien allá afuera les va a enseñar. Nosotros somos responsables por eso. Y tenemos que enseñarles, la otra cosa es que el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. La primera consecuencia, la consecuencia eterna, ¿ah? En vez de ir al cielo y ir al infierno, ya la pagó Jesucristo. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Cuando tú pecas, cuando tu hijo peca, algo se muere. Algo se muere. Y tu hijo tiene que saber que la paga del pecado es muerte. Antes de irse de la casa, que la paga del pecado es muerte. Si tus hijos ya fueron de la casa, porque ya están mayores, decidieron irse, hey, te voy a decir, todavía son tus hijos. Y los hijos pueden tener hijos, o nuestros hijos pueden tener hasta nietos, porque yo espero que voy a tener bisnietos, ¿ah? Pero siguen siendo mis hijos. Y Dios quiere que nosotros mantengamos una conexión cercana con ellos. Trata de mantener la relación con tus hijos lo más cercano posible. Y hay que aprovechar cualquier oportunidad. Dios nos permite oportunidades para poder estar con nuestros hijos y poder decirles cosas. Y hay que ser intencional. Nosotros en nuestra familia decidimos, y esto no me lo inventé yo, lo aprendí de otra persona. Una vez llegué de un amigo y llego a la casa y está toda su familia, sus hijos, sus nietos. Y digo, ¿y esto? Nosotros nos reunimos una vez a la semana a comer juntos. ¡Wow! Dije, ¿saben qué? Desde ese momento le dije a Sandra, empecemos con algo así nosotros. Y hasta el día de hoy somos 16. ¿Ah? Nos reunimos una vez a la semana y comemos juntos. Y pasamos un tiempo juntos. ¿Ah? Son tiempos maravillosos. Tus hijos tienen problemas, ayúdalos en todo lo que puedas. ¿Ah? Que no haya límites. ¿Ah? Que no haya límites. Para finalizar, yo quisiera que pensaras en esto, que pudieras meditar. Si tú pusiste tu fe en Jesucristo, tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. El Espíritu Santo vive en ti. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, cuando tienes el Espíritu Santo, tú tienes una opción, porque antes de confiar en Jesucristo y no tienes el Espíritu, tú andas en la carne, en lo que tu cuerpo te pide. Pero cuando tienes el Espíritu te hace andar en el Espíritu. El Espíritu te da lo que la Biblia le llama el fruto del Espíritu, no los frutos de la carne, fruto del Espíritu. ¿Ah? Y muchos podemos fingir que andamos en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son los elementos que forman el fruto del Espíritu. Pero sabes, si yo ando queriendo fingir que ando que en mi vida es notorio el fruto del Espíritu, mis hijos se van a dar cuenta. Tratemos de andar en el Espíritu. Olvídate de la carne. Piensa en eso. Medita en eso ahí. Yo quiero ser una persona espiritual, no carnal. Porque si yo soy carnal, eso es lo que voy a comunicarle a mis hijos.
Pero si yo ando en el Espíritu, de manera genuina, dejo que el Espíritu actúe en mi vida y el fruto del Espíritu es visible en mi vida, mis hijos lo van a ver. Va a ser más fácil. Para finalizar, quiero compartirles el verso que le sigue al primero que vimos al inicio. El primer verso que leímos fue Salmo 127.3. Y el Salmo 127.3 dice, los hijos son una herencia del Señor. Son herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Y el verso 4 dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Como flechas en las manos del guerrero. Y el siguiente verso dice, dichoso aquel que llenó su aljaba de ellos. ¿Ah? Ningún guerrero salía a batalla con una flechita. ¿Ah? Salía con un puño de flechas. ¿Y para qué usa las flechas el guerrero? El guerrero usa las flechas para herir al enemigo. Cuando el enemigo está a distancia inclusive. ¿Ah? Porque cuando era cuerpo a cuerpo, o era la espada, o era un puñal, cualquier cosa, pero ahí era a distancia. Ahí está el enemigo y le voy a dar desde aquí. Dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero para herir al enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? No es el vecino. No es la suegra que llega cada 2 años. No, el enemigo es Satanás. Hay que herir al enemigo. Yo quiero que mis hijos, quiero verlos volando como flechas a la distancia que sea para herir al enemigo, para herir a Satanás. Que hacerle a Satanás el mayor daño posible. O sea, en otras palabras, nuestros hijos tenemos que agarrarlos y lanzarlos para hacerle el más daño posible a Satanás, a donde sea, a donde sea. Solo para que lo sepan, este es el último fin de semana que Rebeca va a estar con nosotros acá en Santo Domingo. Rebeca se va el siguiente domingo, el 30, se va para Boone, Carolina del Norte. Rebeca va a servir con una organización que se llama la Bolsa del Samaritano. Va a servir con la Bolsa del Samaritano, que es dirigida por Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Esta organización, la organización cristiana con mayor impacto en el mundo. Miles y miles de personas en todo el mundo, principalmente cuando hay tragedias. Cuando fue el huracán hace poco en Jamaica, ellos fueron los primeros en llegar. En cualquier lugar, ellos son los primeros en llegar. Sirven a miles y miles de personas. Así que salen a cada rato para cualquier parte del mundo. Cuando el COVID, inclusive, montaron un hospital en el Parque Central de Nueva York, porque los hospitales no se daban abasto. Esa es la Bolsa del Samaritano. Y por la gracia de Dios, Rebeca va a ir a seguir con esta organización a partir del día, se ve el día 30, ¿verdad? Para estar allá. Ellos también hacen otras cosas, como, por ejemplo, muchos tal vez ustedes lo han visto, que son los regalos de Navidad. Ellos le llaman Operation Christmas Child. Y muchísimas otras cosas más. Es increíble, es increíble. Yo la veo a ella como una flecha que Dios nos permitió verla volar hasta allá. Y yo oro porque mis otros 3 hijos sean eso también. No sé a dónde, dentro de la República o fuera de la República, dentro de este continente o fuera del continente, pero que Dios los lleve a Suitenia, a Merfran, a Samuel, con sus familias, para servir a Dios, para herir al enemigo, para robarle almas, para compartir el Evangelio, porque ese es el deseo de Dios. Y eso solo es posible, ver eso solo es posible si nosotros estamos
cumpliendo nuestra parte del verso 22, instruyendo a nuestros hijos en su camino. Los reto a que piensen en eso, a que mediten en ser intencionales en la instrucción de sus hijos. Oremos. Dios, gracias por nuestros hijos. Señor, gracias porque es algo que tú nos diste, Señor, y te damos gracias por ellos. Y nos lo diste con una intención, Señor, de que fueran flechas en nuestra mano como guerreros para herir al enemigo, para alcanzar el mundo para ti. Señor, gracias por los 4 hijos que nos has dado con Sandra. Señor, y queremos verlos sirviéndote a ti el resto de sus vidas. Señor, perdónanos por las fallas que hemos tenido como pareja, como padres. Y desde ya de nuevo te damos gracias porque en tu gracia y tu misericordia nuestros hijos están donde están. Y eso, toda la honra y la gloria es tuya, Señor. Gracias por eso. Gracias por tu amor y por tus bendiciones, Señor. Los hijos son una bendición. En el nombre de Jesús.